Continuamos entonces con la unidad número 14. ¿Okay? En la unidad 14 tenemos lo que es el verbo to be. Regresamos con el verbo to be, pero en forma de pregunta. ¿Ok? En forma de pregunta. ¿Y cómo trabajo el verbo to be en forma interrogativa? Muy bien. En la forma interrogativa, lo que tienes que tener en cuenta es una pequeña estructura que te va a ayudar a poder entender mejor cómo se trabajan las preguntas utilizando verbo to be. ¿Cuál es la estructura? Verbo to be. Y de una vez tenemos el verbo to be. ¿Okay? ¿Cuál es el verbo to be? Lo hemos visto. ¿Cuál era? Y me dices am, is, are. Ellos tres son el verbo to be. Luego, ¿qué viene? Luego viene la persona, el sujeto, está. ¿Quiénes pueden ser el sujeto? María, Juan, Pedro, quien quieras puede ser el sujeto. O también puedes utilizar el pronombre, que es I, you, we, they, he, she, it. Lo que les dije en clase ayer, o en la clase anterior, a eso mismo puedes utilizar como sujeto, ¿acuerdan? Y siempre, normalmente siempre va a haber un complemento que acompañe, un complemento. ¿Se pueden decir yes? I am Diana. I am from Peru. El from Peru es su complemento. Y no te olvides que cierras preguntas simplemente al final en inglés. No puedes aperturar como nuestro idioma aquí adelante. No. No me abras si no me preguntas. ¿Cómo van a ser tus respuestas? Respuestas donde normalmente se utiliza, puede ser la contracción, ¿sí? Y también utilizamos el reemplazo. ¿A qué se refiere con reemplazo? Primero la estructura de la respuesta, ¿ok? Esta es la pregunta. Todo esto que ves aquí es la pregunta. Muy bien, ahora entonces, ¿cómo respondes? ¿Cómo responder? Vamos a responder de la siguiente manera, ¿ok? Miramos. Entonces, la respuesta se forma así. Yes. Y vas a poner el sujeto en esas líneas. He, she, it, María, Juan, Pedro. El sujeto. Entonces, aquí le vamos a poner subject. Y más, yes, el sujeto, el verbo to be. Acaba el verbo to be. De esa manera respondes. Esa es la estructura de la forma afirmativa. ¿Okay? Aquí abajo vamos a poner lo siguiente. Si fuese negativo, sería no, la misma. Ponemos el sujeto y ponemos el verbo to be, pero le vamos a adicionar algo más. ¿Qué cosa es? Le vamos a adicionar el not. Adelante, si te das cuenta, va el no y al final va el not. Tienes que darte cuenta, ¿ok? Entonces, aquí va siempre el sujeto y aquí va el verbo. En este caso simplemente es el verbo to be. Am, is, o are. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tengo mi estructura, ya sé cómo se forma la pregunta y cómo dar mis respuestas. Vamos a trabajar. Profesora, ¿acá puedo trabajar con tracciones? Sí, puedes trabajar con tracciones acá, en sus respuestas, simplemente. Acá no, en la pregunta no se trabajan con tracciones, ¿ok? Simplemente en las respuestas. Vamos a hacer una pregunta, por ejemplo. Yo puedo decir, voy a hacer un pequeño párrafo, ¿ok? Luis Miguel, el cantante, is from Mexico. He isn't from Peru. Ahora, esta es mi pequeña oración. Luis Miguel is from Mexico. He isn't from Peru. He is not from Peru. Ahí estoy afirmando y negando. Si yo te hiciera las siguientes preguntas. Vamos a la siguiente. Is Luis Miguel, mira que en la pregunta estoy utilizando la persona, el nombre, puedo utilizar el nombre. ¿Is Luis Miguel from Mexico? Mira mi pregunta. Vamos a agregar a compañeros. ¿Is Luis Miguel from Mexico? Mira, verbo to be, is, adelante. Subject, Luis Miguel. Complement, from Mexico.
y mi signo de pregunta al final. ¿Y soy Miguel from México? ¿Qué me dices? Entonces la respuesta es yes. Sujeto. ¿Quién es el sujeto? Luis Miguel. Pero en la respuesta ya no es necesario que yo ponga Luis Miguel. Lo que yo puedo hacer es ponerle con qué persona reemplazaría a Luis Miguel. He, she, it, you, we, they. ¿Con qué persona? ¿Con qué sujeto? Muy bien. Lo reemplazo con. Y al final dice el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be que utilizaba con he? Is. ¿No? Yes, is. Ahora, mi siguiente pregunta sería, para que te des cuenta, ¿is Luis Miguel from Perú? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Is he from Perú? No. Sujeto, ¿quién es el sujeto? Sí. Verbo to be, el verbo to be de he, is. Y al final, not. Muy bien. Ahora tú me dirás, todo está en forma completa, profesora. ¿Puedo hacer contracción? Mira, te voy a decir aquí que cuando tú respondas con yes, es imposible gramaticalmente que me hagas esto. Yes, his. Yes, she's. Cuando respondas con yes, siempre tienes que escribir la forma completa, ¿ok? He is, she is, it is, you are. Siempre. Pero cuando respondes con no, esto de aquí está incorrecto, ¿ok? No existe, lo vamos a eliminar. En la forma negativa, en las respuestas, sí. Ahí puedes utilizar la contracción y puedes decir, no, he's not. O también le puedes decir, no, la agarramos aquí. ¿Cuál sería la otra? No, coma, he isn't. ¿Te das cuenta? Así de fácil. No hay mucha complicación, pero lo que sí tienes que tener en cuenta es la forma de hacer la pregunta, porque tú no me puedes preguntar, Luis Miguel es from México. No, ¿ok? Primero tiene que ir el verbo to be adelante, luego viene la persona y al final viene el complemento. Esa es la estructura que vas a seguir para hacer tus preguntas. Y vas a ver más adelante cuando hagas otro tipo de tiempos que vas a utilizar la estructura es muy similar, ¿ok? Muy similar, siempre casi va así. Y tus respuestas, ya sabes, yes, sujeto, el verbo to be, no sujeto, el verbo to be y el not al final, ¿ok? Hacemos un ejemplo más. Ahora utilizamos a Natalia Málaga is from Peru. She isn't. She isn't a teacher. Mi pregunta cuál sería? Is Natalia Málaga from Peru? ¿Qué me respondes? Yes. ¿Con qué persona reemplaza Natalia Málaga? She. ¿Y cuál es el verbo to be de she? Is. Ahora mi siguiente pregunta sería, is Natalia Málaga teacher? ¿Cuál sería la respuesta? No. No, she not. ¿Estaría bien? No, she not. ¿Qué falta? Muy bien. Está mal, ¿verdad? Porque aquí yo tengo que poner el verbo to be. Puedo ponerle she's. Ahí está el verbo to be. Is. Y al final, ¿qué va? El not. Muy bien, entonces. Creo que está claro aquí. No te olvides que cuando trabajes la pregunta, yo te preguntará, ¿Are you from Peru? ¿Ok? Si te pregunto con el you, ¿eres tú de Perú? ¿Qué me dices? Yes, I am. Y si no lo fueras, me dirías, no, I'm not. Solo cuando te preguntes con el you, la respuesta es personal, para ti, la pregunta es para ti. ¿Ok? En este caso hemos hablado de ella, hemos hablado de él, y así. Las respuestas van a ir de acuerdo a la pregunta, ¿ok?
por aquí. Yo no te puedo preguntar así. ¿Es Natalia Málaga from Perú? Y tú me vas a responder, yes, I am. ¿Okay? No, tiene que tener concordancia, obviamente, tu pregunta con tu respuesta. Es como si yo te preguntara, ¿cuál es tu nombre? Y tú me dices, me gustan los gatos. Entonces no tiene sentido. Tiene que tener siempre concordancia tu pregunta con tu respuesta. Y no te olvides que tanto en la pregunta, acá, en la pregunta, como en la respuesta va el verbo to be, utilizas el verbo to be. Mira, acá está el is, acá está el is, acá está el are, en este caso no tenemos am, ¿por qué? Porque este ponemos así, ¿okay? En todo. Muy bien, vamos a ir a la página 14 de tu workbook, de tu libro, primero de tu student book, libro de color. En el student book tenemos ahí el ejercicio de el 14.1 es una pequeña conversación entre Lucy y Ryan. ¿Okay? Ahí le pregunta, ¿es Sarah a student? Le pregunta sobre Sarah, ¿no? Y le responde, ¿is Sarah a student? Yes, she is, le responde Lucy. En la siguiente tabla te explica lo que te he explicado aquí. ¿Okay? Lo que te he hecho aquí el cuadro, ahí está explicado la forma de cómo hacer la pregunta y cómo debes responder. Te pasas a la 4. En la 4 tienes que hacer preguntas y respuestas. Las respuestas las das de acuerdo al paréntesis que se te indica. No, yes, no, ¿ok? Recuerda que la pregunta número 4, 5, ¿ok? Es personal, es para ti. En la 4.4 dice, you married. Are you married? ¿Eres casado o casada? Yes or no, tú me respondes. Yes, I am, o no, I'm not. ¿Ok? Esa es la primera parte. Vámonos a la segunda parte, ¿ok? Vámonos a ir a la segunda parte. Y en la segunda parte vamos a hacer lo siguiente. A ver las preguntas de Double H. O las preguntas de información. Este video se va a ver un poquito más, de Double H, pues. Son preguntas de información y vas a seguir la misma estructura. Pones la pregunta. Primero te voy a dar algunas palabras de información, por ejemplo, las conozco seguramente. ¿Qué? Tenemos when, cuando. Puedes ir copiando eso en tu cuaderno, acuérdate, para que tengas información y luego puedas dar mejor tus autoevaluaciones. When, where, dónde, how, cómo, ¿ok? Entonces, esas son algunas de las palabras de información. El how old, ¿cuántos años? How old. ¿Ok? Son algunas palabras que te van a ayudar a formar las preguntas de información. ¿Cuáles son las preguntas de información? ¿En qué se diferencian de lo que hemos visto hace un momento? En estas preguntas de información tú no me vas a responder con yes o no, me tienes que dar una información sobre ti, ¿ok? Como si te preguntara, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 años, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre? No me dices yes I am, me tienes que decir qué cosa. My name is, me completas tu nombre, ¿ok? Esa es la forma de hacer las preguntas. ¿Cuál es la estructura que vas a seguir aquí? Es la siguiente. Vamos a hacer acá esto. Sí, empiezas. Double H, la pregunta. Esto de acá se le llama double H. What, where, how old. Más, utilizas el verbo to be. El verbo to be. ¿Qué más utilizas? Lo mismo, verbo to be, subject, sujeto. Y por último, vas a utilizar el complemento. Si fuese necesario, acá no es necesario, pero si hubiera, bien. Si no, no hay problema. No hay problema. ¿Y cuáles son tu respuesta? ¿O cuál tu respuesta va a ser libre? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, what is, mira, cuando es esta pregunta tan común que casi todo lo maneja, what is your name? Mira, acá tienes, what, la double H, is, verbo to be, your name es el sujeto, ¿okay? El sujeto es your name. What is your name? Por eso el complemento no siempre va. What is your name? Y tú me dices. My name, la respuesta puede ser así. My name is Diana. O simplemente yo puedo decir Diana. No problema, okay, no hay problema en cuanto a tu respuesta. La respuesta es variada. ¿Okay? Yo te puedo preguntar, ¿cuántos años tienes? How old are you? How old are you? Tú me dices, I am,
recuerda cuando das tu edad, utilízame verbo to be. Tengo, no me pongas ahí have, ¿ok? No pongas ahí. I am 17 years old. Mira tu respuesta. Years old. Tengo 17 años. O me puedes decir, I'm 17. O también puedes decir simplemente 7. Te das cuenta que la respuesta puede variar. Aquí no hay una respuesta exacta como hace un momento la vimos con el día de día. ¿Ok? Entonces, en la parte 5 te explica ese tipo de preguntas. ¿Ok? En la parte 6 tienes que hacer preguntas utilizando las pistas que te dan ahí. En el número 1, where Sarah from? ¿Cuál sería la pregunta ahí? Where, ya está la palabra. ¿Qué sigue? Verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be de Sarah? Is. Where is Sarah from? ¿Dónde es Sarah? ¿Ok? Entonces vas formando tu pregunta, no das respuestas. Tenemos puntuación. Recuerda nuevamente que cuando inicias tu pregunta siempre con capital, letra mayúscula. Y cuando terminas en una pregunta, siempre el signo de pregunta va al final, no al inicio. Y al final, en la 7A, tenemos ahí que completar la información de cada una de las personas que tenemos ahí. Completa su nombre, de dónde son, la edad y si son solteros, casados o divorciados. Trata de entender, el audio lo tienes en tu PPT, escúchalo y ya saben, voy a enviar tarea de lo que es la parte del verbo to be para ver qué tanto has asimilado. ¿Ok, chicos? Entonces, acá terminamos. Te vas a tu workbook. En tu workbook, en la página 14, tienes todo lo que es relacionado a el verbo to be en preguntas y respuestas. Acá vas a practicar bastante. Aquí va a salir también una práctica, ¿correcto? Muy bien, entonces voy a subir este videito para que lo puedan ver.